animal, no tenemos ninguna prueba de que los animales sean religiosos conscientemente, de que tengan la noción filosófica de moralidad, de que tengan la capacidad de superar sus instintos. La gloria del ser humano es capaz de eso. Y un animal, vamos a decir un tigre, que ataca un venado o algo así, no es capaz de pensar que el venado también es un ser viviente, también tiene conciencia, está sufriendo, siente mucho dolor, o sea, no tiene poder de empatía. Y por lo tanto, sí lo tenemos. Por ejemplo, según ese cuadro que somos animales, actuemos como animales, ¿dónde cabe un Jesús? Que dice que que habla de humildad, de tantas cosas que... Sí, y también si somos animales, una cosa que tendremos que renunciar instantáneamente es la democracia. Y tendremos que aceptar un tipo de, digamos, darwinismo social, sobrevivencia de los más fuertes. Y si yo soy capaz de matar a todo el mundo que se me oponga, está bien, porque los animales lo hacen. Podemos observar muchos animales, por ejemplo, grupos de animales que el más fuerte mata a todos sus enemigos y domina. Así que la vida del animal es problemática para nosotros. Y otro punto también es que la matanza, ¿cómo se dice en español? La criación y la matanza de animales es... ¿verdad? La cría y la matanza de animales es, por ejemplo, en los Estados Unidos, tal vez es el mayor problema del país en términos de hidrología, de producir o de obtener agua suficiente, porque el sistema de criar y matar animales es un desastre medioambiental. Sí. Otra pregunta, en relación a esto mismo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ser capaces de decir, bueno, no hay que comer carne por todo esto, ¿verdad? Pero precisamente como todo está interrelacionado, sí, yo veo que no podemos escapar de afectar el medio ambiente. Sí, claro. Yo soy, por decir, yo como puros vegetales, pero para producir vegetales hay que deforestar ciertas áreas y cultivar. Y para desarrollar el cultivo tenemos que usar pesticidas que afectan a otros seres vivos, ¿verdad? O la energía, si uso el automóvil, generar petróleo sabemos que causa problemas ecológicos muy grandes, o generar el acero, o traer la piedra para la construcción, el cemento. Entonces, de forma muy indirecta, aunque seamos muy conscientes y cuidadosos, veo que es imposible afectar a otros estándares de vida. ¿Verdad? Voy a citar, ¿cómo se llama? Humberto, que dijo que también somos parte de la naturaleza. Y un puntito que se me olvidó, que es sobre los dos perros. Sí, exacto. Sí. Los animales, los animales más fuertes de la tierra son vegetarianos, como elefantes, rinocerontes. Así que un perro tal vez es otra cosa, pero sobre lo que... ¿cómo se llama? Carne. Nosotros no aceptamos, yo no quiero hablar como si todo el mundo en mi comunidad religiosa tiene esa opinión, pero no es, tal vez puede parecer nuestra filosofía de que el ser humano es una plaga en la tierra y no debe, o sea, el mejor estilo de vida humana es el estilo que menos impacte la naturaleza, tratar de no impactar. No, eso es, para mí eso es otro extremo. Claro que tenemos que impactar la naturaleza porque somos parte de ella. Y eso es natural, que el ser humano impacte. El problema es el impacto destructivo. Y sobre el cultivo, por ejemplo, si contamos cuántos hectáreas tenemos en México, en los Estados Unidos o en el mundo, de tierra, ¿se dice en español arable?
Cultivable. Sí. Y si eliminamos, por ejemplo, el cultivo masivo de árboles para producir papel, para imprimir junk mail, se llama, o sea, el correo de basura, que todo el mundo tira fuera, la tierra usada para trabajo, y más que todo, un porcentaje muy alto de la buena tierra de los Estados Unidos se dedica al cultivo de alimentos para animales que serán masacrados. Así que y los cálculos muestran más o menos que, por ejemplo, para obtener una cierta cantidad de proteína, si esa cantidad la obtenemos a través de, digamos, proteína vegetal, eso es 1000% más eficiente, 1000% más eficiente. O sea, requiere 10 veces menos tierra de que obtener esa misma proteína cultivando la tierra, produciendo alimentos para animales, todo ese proceso. Entonces es 1000% más eficiente. Sobra muchísima tierra para alimentarnos bien, producir los componentes, construcciones y todo. Sí vivimos bien, pero yo estoy a favor, nosotros estamos a favor de una vida más natural. Yo no soy anti-tecnología o pero te voy a contar una historia que una vez yo estaba en el correo, estaba en la fila, en el correo, creo que en Florida, y yo escuchaba a dos señoras hablando, y una decía que ella era del estado de Arkansas, y que cuando ella era niña, todo el mundo tenía, ¿cómo se dice en español? Manzana, árboles de manzana. Todo el mundo tenía en su jardín, todo el mundo producía manzanas. Ahora ella volvió al lugar donde nació, todos los árboles cortados, y venían manzanas del estado de Washington, más o menos por lo menos 3,000 kilómetros, tal vez más. Entonces, cuando se calcula cuántos productos son necesarios para, primero para crear la autopista, o sea, esa estrada, esa pista que cuesta billones de dólares, los camiones, o sea, estamos hablando de billones y billones y billones de dólares de productos industriales para traer manzanas de Washington a Arkansas, cuando poco tiempo atrás todo el mundo tenía su propio árbol. Y en los Estados Unidos hubo una campaña sistemática de acabar en ese país con la autosuficiencia. Porque en el pasado, en todas partes del mundo, una región, una aldea tenía su aldea y las fincas, y básicamente producían lo que necesitaban. Y en los Estados Unidos hubo una campaña del gobierno de eliminar eso y para que todas las personas del campo produjeron un producto que ellos podrían capitalizar. O sea, la filosofía del capitalismo. Una persona autosuficiente no produce capital, no gasta capital, y es un peligro de parar las ruedas de la industria. Así que hubo esa campaña. Lo que yo quiero decir es que el capitalismo no es simplemente una forma económica, porque podemos observar muchas sociedades históricas que no eran capitalistas, pero que tenían un mercado libre. Y cualquier persona podía volverse rica comprando y vendiendo, produciendo. Así que el mercado libre no es lo mismo que el capitalismo. El capitalismo es una ideología. Históricamente podemos observar que el movimiento capitalista, yo no soy comunista, no estoy viendo una dirección. Pobre Carlitos. Marx, ese es otro tema, Marx. Pero el capitalismo era un movimiento ideológico
que tiene como valor primordial el capital, la acumulación de capital. Y hubo así procesos históricos de remover, sacar de la vida pública y de los mecanismos de gobernación a los poderes que estaban compitiendo con el capitalismo. Los poderes que competían con el capitalismo no eran el marxismo, eso es mucho después, eran la religión y, ¿cómo decir?, poder político que venía de Dios y no del pueblo. En el sentido que la filosofía política tradicional de Europa, de la India, de todas partes, era que el poder viene de Dios, primero desciende a ciertas personas indicadas o escogidas para ejercitar ese poder de Dios y después al pueblo. Y mismo, entonces la religión fue privatizada, también por abusos históricos. Yo no quiero pintar un cuadro desequilibrado, porque también los diferentes poderes abusaron de su poder, así como hoy mismo los capitalistas abusan de su poder, están destruyendo físicamente la tierra, creando problemas enormes en el mundo, exactamente como antes los reyes y los sacerdotes. Pero sí. Otra pregunta, continuar un poco en esto. Por ejemplo, lo que usted propone me convence racionalmente. Efectivamente, usted dice, bueno, cada animal tiene un alma, no hay que ser cruel. Me suena coherente, lógico, ¿verdad? Más, sin embargo, o sea, racionalmente lo comprendo, pero tal vez emocionalmente no. ¿Por qué? Porque yo ahorita saliendo aquí soy capaz de irme a lo mejor comer un bistec, ¿verdad? Y eso no solamente pasa con eso tan claro, sino por ejemplo las emociones. Cualquiera sabe que la ira, la envidia, son emociones negativas. Racionalmente las comprendemos, pero ¿por qué no podemos sobrepasarlas, superarlas? ¿A qué se debe? ¿A que somos menos inteligentes que ustedes? ¿O cómo? No, es una pregunta, ¿por qué? Sí. Es porque vivimos en una cultura que ataca al valor de autocontrol, de moderación, y promueve el valor de consumo. Platón habla mucho de eso, ¿verdad? La República, ese es el tema de la República de Platón, de que una persona tiene que ponerse en orden y que tenemos inteligencia, tenemos emociones y tenemos un cuerpo físico con deseos y existe una jerarquía natural que la inteligencia debe gobernar, nuestra mejor inteligencia debe gobernar las emociones y debemos ocupar nuestro cuerpo físico en actividades según esa inteligencia y con emociones racionales. Por ejemplo, un hombre que se apega a una mujer que no lo quiere y sufre. Sus emociones no son gobernadas por inteligencia. O una mujer que se apega a un hombre que es malo, que no la trata bien, pero está pegada. Así que los sentimientos tienen que ser inteligentes y también gobernar los sentidos. Pero si puedo volver por un momento a ese tema del capitalismo, yo estoy a favor del mercado libre, pero lo que me preocupa es una ideología que pone como primer valor el consumo, porque poner ese valor así conviene a personas que quieren más dinero. Así que Walmart, bueno, el imperio más Evil Empire. Entonces tenemos que, así como por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar teclado,
un ejemplo personal, ¿cierto? Que si yo me siento, si yo oigo una música que me gusta y me siento y quiero reproducir esa música, mis dedos no me obedecen. Yo sé dónde los dedos deben estar, pero están en otro lugar. Y no los puedo controlar. Entonces, practicando, logro el poder de poner los dedos donde deben estar, y así se produce música. Y así mismo, no solo los dedos, pero todo el cuerpo. La vida humana es un proyecto de lograr autocontrol, y con ese control ocupar el cuerpo en actividades del máximo valor. Y es algo que se practica como música. Pero la pregunta en todo caso va en el sentido de que ¿por qué hay gente que es capaz de tomar esa decisión, ¿verdad?, de practicarlo, en su caso su filosofía, y hay otras personas sabemos que no tenemos esa fuerza, esa voluntad? Yo no diría que no tiene esa fuerza. Es algo que la decisión no es de controlarse, la decisión es de practicar. Por ejemplo, hay obras de música que no puedo tocar ahora. Yo no puedo tomar la decisión hoy de sentarme y tocar, yo no puedo, pero sí yo puedo tomar la decisión que voy a aprender, voy a practicar. Y si lo hago, voy a poder tocar. Así que la decisión es de practicar. El otro día escuchaba una de sus charlas en relación al karma, ¿verdad? Al parecer todos traemos ya un karma y eso en cierta forma afecta nuestras decisiones. En ese sentido es que el karma nos impide, por ejemplo, seguir ese tipo de filosofías o ¿qué tanto influye eso? Primero, karma es el sistema de karma, que ya es conocido. Es como un gran espejo cósmico que el universo, Dios, nos presenta. En el sentido de que todo lo que yo hago se me hace. Todo lo que yo hago se me hace. Y es como en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se descubre que una firma grande que tiene una cultura interna, digamos, racista o sexista, algo así, entonces normalmente parte de la solución que el gobierno da, que tienen que pagar tanto dinero, y aparte de eso, los ejecutivos tienen que pasar por un curso de lo que ellos llaman sensitivity training, entrenamiento de sensibilidad, de sensibilizarse a los sentimientos, derechos de personas, ¿verdad?, que tienen otro tipo de cosas. Entonces, karma es más o menos así, sensibilidad es para que seamos más sensibles. Todo lo que yo hago se me hace, es como un espejo, sí. Pero la decisión de practicar la vida espiritual, digamos, es una decisión de superar la karma. Porque cualquier karma, bueno o mala, es malo. Es como decir, en la prisión hay prisioneros clase A, clase B, clase C. Clase A, por ejemplo, tal vez trabajan en la biblioteca, o tienen derecho a salir de la prisión y hacer compras. Pero, mismo siendo un prisionero clase A, no es deseable. Y así mismo, buen karma significa simplemente un prisionero clase A. Y el objetivo es librarse del karma y encontrar nuestra vida eterna, espiritual. Ahora te pregunto, si la vida es eterna, la importancia de que empecemos a despertar hoy la conciencia es debido a dos cosas. Uno, que en cualquier momento uno puede empezar esa búsqueda de despertar la conciencia, o en algún momento dado uno puede perder toda posibilidad de despertar. No, como dicen, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. El concepto de un castigo de vida eterno es, yo hablaba de eso, bueno, estoy hablando de eso, es monstruoso. Yo recuerdo que en un diálogo de Platón,
el sofista, ¿cómo se llama? Protágoras, dice que en una sociedad civilizada, el castigo siempre tiene como objetivo de reformar, rectificar, corregir a la persona. Claro que también hay ese aspecto psicológico que el pueblo, los estudios muestran, tiene necesidad de ver el castigo, que es un hecho socio-psicológico. Pero la intención principal, la intención final o más profunda de una sociedad o de los padres castigar debe ser de corregir y mejorar al castigado. Y así mismo, si un castigo es eterno, eso elimina cualquier posibilidad de esa buena intención. Así que el concepto de castigo eterno el concepto es demoníaco. Porque cuando se atribuye a Dios esa voluntad monstruosa de torturar eternamente a sus propios hijos si no se comportan bien. ¿Cómo se dice? El castigo debe, ¿cómo se dice? No sé en español. Punishment matches the crime. Debe ser proporcional. Sí, el castigo debe ser proporcional al crimen. Ahora, tal vez 20 años de irresponsabilidad religiosa o algo así, y billones y trillones de cuatrillones de años de tortura, yo creo que tenemos un problema ético aquí. Y Platón en su República se queja mucho de Homero. Dice que uno de los mayores problemas de Grecia es que el centro de nuestra cultura es Homero, con sus obras. Y él dice que en las obras de Homero, los dioses son moralmente inferiores a los buenos seres humanos. Entonces, sí, claro, sin duda, hay muchos misterios en la existencia de Dios, pero Dios no puede ser moralmente inferior a los seres humanos. ¿Y cuál padre, cuál madre torturaría a sus propios hijos eternamente sin ningún interés en corregirlos? Así que el castigo eterno es... yo creo que es blasfemia contra Dios. El castigo sí. Yo sé que Dios me ha castigado en mi vida varias veces y que lo merecía y que ahora yo soy una mejor persona por eso. No es una filosofía libertina que contra el castigo. El castigo con buena voluntad, con misericordia, viendo el mejor interés de la persona. Yo quería comentar una cosa, preguntar, a ver, pero yo soy, bueno, no pensaba si alguna vez me sucedió hace poco, yo encontrar una espiritualidad. Yo soy creyente de que exactamente para mejorar tu vida y controlar tu vida, sí se necesita buscar una espiritualidad, y eso es creer en Dios. Así lo defino yo. Hay muchos caminos a Dios, existen en el mundo muchos caminos. ¿Hay alguno que sea más adecuado o usted qué piensa al respecto? ¿Cuál será el más adecuado para...? Yo creo que yo soy de la idea de que Dios pues es tu creación y te hace a tu semejanza, como dicen, ¿verdad? Y en el caso yo opino de Jesús, ¿verdad? Que es el ejemplo perfecto que mandó a seguir, ¿verdad? Entonces, como ejemplo a decir, así es como quiero que actúes, como fue él mi hijo y todos son mis hijos, ¿verdad? Entonces, y yo en lo personal puedo decir que cuando estuve más perdido y más mi corazón más flaqueado fue cuando encontré un camino o lo acepté, más bien dicho, que lo necesitaba, que tenía la debilidad y que necesito a ese Dios, ¿verdad?, para mejorar mi vida. ¿Cuál es, usted cree,
cuál sea el mejor camino, o realmente hay varios caminos para llegar a Dios. Sí, yo creo que un problema es que hay una tendencia en el mundo de un concepto más casi tribal de las religiones, que por ejemplo la comunidad judía, cristiana, musulmana, hindú, budista, y cuál es la mejor comunidad. Antes de que ya nomás interrumpir para decir, yo no creo en las religiones, yo creo más bien dicho, es una relación. Sí, sí. Con Dios es una relación, no es una religión. La religión la siento más como política o social. No necesariamente. Por ejemplo, si un científico descubre la cura de una enfermedad y muchas personas necesitan ese remedio, naturalmente queremos organizarnos para rápidamente, sistemáticamente, eficientemente repartir ese beneficio. Entonces, si una sabiduría espiritual, cual fuera, si realmente es valiosa, el deseo de repartirla sistemáticamente es natural, y sistemático, eficiente significa organización. Así que yo no rechazaría categóricamente el concepto de la distribución sistemática, organizada de sabiduría. Pero sobre cuál es el mejor camino, podemos observar en muchas religiones jerarquías conceptuales, y entonces creo que es mejor hablar en esos términos. Por ejemplo, en muchas religiones se reconoce que acercarse a Dios con amor, con deseo de complacerlo, es más elevado de que acercarse a Dios pidiendo dinero. Sí, entonces en vez de decir esa otra religión o camino es mejor que el otro, los caminos que enfatizan el amor, como Jesús dijo, que la ley, todas las leyes se resumen en dos: de amar a Dios con todo el corazón y de amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, y eso es genial, eso es la esencia. Entonces, una religión que enfatice eso, creo que está en un buen camino. De manera que sientas que te hace sentir ese amor, sí, con esa fortaleza. Obviamente yo soy de la idea de que Dios, en su concepto, como es abstracto, todo eso, es difícil de entenderlo, ¿no? Y yo creo que, aunque tengas un camino, por ejemplo, en mi caso yo lo digo, para mí es Jesús, único y exclusivamente Jesús. Y respeto a todos los demás, siento que sí tiene más caminos, pero voy a durar toda mi vida conociéndolo, o sea que no lo voy a terminar de conocer. Eso es lo que usted dice, practicar, ¿verdad? Sí, y es interesante. Por ejemplo, la persona de Jesús, antes de Jesús, en el Viejo Testamento, había muchos versos conocidos por los que estudiaban el Viejo Testamento, que hablaban del Hijo del Hombre, que hablaban del Hijo de Dios, que hablaban de profetas y todo. Cuando Jesús vino y vivió en la tierra, la presencia de una figura práctica, concreta, que hablaba palabras concretas, que daba ejemplos de comportamiento, inspiró a muchas personas. Esa presencia concreta de una persona que personificaba lo que antes eran principios religiosos. Y asimismo, la contribución de la cultura védica que estamos tratando de enseñar es que ofrece ese tipo y nivel de información sobre Dios. Porque por ejemplo, en la Biblia
Dios muchas veces es casi una, ¿cómo decir? No quiero decir una categoría filosófica, pero, por ejemplo, hablando del gobierno, podemos hablar de la presidencia de México como una posición. Y podemos explicar que el presidente debe ser elegido de tal manera, tiene que tener ciertas cualificaciones de edad, tal vez no sé si tiene que nacer en México, pues hay ciertas cualificaciones para ser candidatar, y una vez elegido, tiene ciertos poderes, tiene ciertos deberes, ciertos límites, etcétera. O sea, se puede hablar, sin duda hay libros que podemos leer que describen la presidencia. Pero en última instancia, en cualquier momento histórico, hay una persona específica que es el presidente. Entonces, asimismo, en varias escrituras encontramos descripciones de los poderes de Dios y la gloria de Dios, podemos decir. Pero en última instancia, hay una persona infinita que es Dios. Así como, por ejemplo, el argumento básico de los seguidores de Jesús fue, hablando al pueblo judío, que mira, por tal vez millares de años, hemos tenido ciertas categorías religiosas, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Salvador, y todo eso. Pero ahora, esa categoría se llenó. O sea, alguien realmente está personificando que no son simplemente principios o categorías religiosas, sino que hay una persona específica. Entonces, asimismo, hay una persona que llena la categoría de Dios. Y eso es el mensaje de los Vedas. Pues hay muchas personas, ¿son mensajeros? No, el Padre, Dios. Dios el Padre, no Dios el Hijo. Sí, claro, me refiero que Dios infinito, pero sí, hay muchas personas que llenan una categoría para hacer un transmisor nada más de Dios. Simplemente es que al final se supone que yo, como lo siento, no es ni tu voluntad, sino la voluntad de Él. Sí. Lo haces porque Él te mandó. Pero si estudiamos objetivamente, Es como Buda, por ejemplo. Buda puso un elegido de Dios. Sí, para mandar. sin duda, pero si Buda, en el caso de Buda, él no hablaba, mismo siendo tal vez representante de Dios, no hablaba de Dios, no se decía Dios, y es representante, se puede decir, pero Krishna, estamos hablando de Krishna, hay una cualidad, puede decir única, en Krishna, por lo menos única entre los portavoces y representantes de las principales religiones, las religiones más importantes, y uso el término más importante en un sentido sociológico, que las influencias, las religiones que han tenido mayor influencia en la historia humana, simplemente en ese sentido objetivo, que aquí han tenido mayor impacto en la historia humana. Si estudiamos esas religiones, podemos observar que es únicamente Krishna que decía abiertamente que yo soy Dios. Así como en la tradición bíblica hay la tradición de que profetas de Dios aparecen en la tierra, el Hijo de Dios puede aparecer en la tierra, pero en la India tienen el concepto del avatar, que en sánscrito significa aquel que desciende. No solo desciende, pero que en el proceso de descender cruza de un mundo a otro. Y el concepto de avatar es asociado específicamente con Krishna, es que el Señor Supremo puede no solo mandar a su Hijo o a su profeta, pero Él mismo puede venir a veces para ver cómo va la tierra.
¿Cómo va el negocio? Me gustaría concreto. No. No, si quieres. Sí, nomás veo que hay muchas aristas, ¿no? Por ejemplo, veo que efectivamente este movimiento llevaría hasta diferencias económicas marcadas, como lo ha manifestado, contra el capitalismo, y vemos que es un movimiento diferente a esas religiones más influyentes y más importantes. ¿Nos puede ahondar un poco más en su relación precisamente con los gobiernos? Porque lo veo peligroso que diga yo soy libre comercio y estoy contra el capitalismo, y vemos que todo lo que se opone al capitalismo se aplasta. No estoy contra el comercio. No, está en libre comercio, pero está contra el capitalismo. El capitalismo es de hacer del comercio Dios, de quitar a Dios de la vida pública y de poner en su lugar el comercio. El comercio como comercio es necesario. El comercio libre, la cultura védica desde los tiempos más remotos tenía un mercado libre y tenía personas ricas, no era una cultura comunista. Tenía mercado libre. El capitalismo, porque cuando se pone el sufijo ismo después de una palabra, normalmente se refiere a lo que tú crees es la cosa más importante en la vida. Entonces el capitalismo es que se hace del comercio Dios. Físicamente se hace. Por ejemplo, estudiemos ¿cómo se llama? Planeamiento, ¿eso es español? Planeamiento urbano. ¿Ah? Planaciones urbanas. Planación urbana nos da un mapa a la conciencia de una cultura. Y por ejemplo, si vamos al centro histórico de las grandes ciudades mexicanas, ciudades que empezaron en tiempos coloniales, observamos que en el centro de la ciudad, aparte de una plaza, había la casa de Dios y la casa del rey. Entonces, eso fue un sistema de planación urbana, repetida en muchos lugares. Y encontramos sistemas parecidos en ciudades inglesas, francesas, etc. Entonces, ese tipo de planación urbana dice que en nuestra cultura, a pesar de cualquier nivel de hipocresía que hubiera entre los ingleses o españoles o quien fuera, por lo menos oficialmente nuestros valores principales son Dios y su máximo representante. Hoy en día, si se va a cualquier ciudad importante del mundo, se ve no la casa de Dios, y ciertamente no la casa del rey, y ni la casa del alcalde, sino la casa de dinero. Los grandes edificios son edificios llenos de bancarios, abogados tengo 3 hermanos de educación, facultad de Derecho, varios primos. Entonces, el hecho que en casi toda ciudad del mundo el edificio más alto, más importante, más bien ubicado es un edificio dedicado a capital, es una declaración cultural. También como las iglesias de los pueblos. Sí. La que más se ve, es capital. Sí, pero en las ciudades más importantes, la afirmación cultural es que nuestro valor central, máximo, es dinero. Eso es lo que para mí es cultura clínica. No el comercio es necesario. El mercado libre es necesario. Pero no como Dios, pero como comercio. Perfecto. ¿Cómo es su relación entonces frente a esa sociedad? Las proporciones son el problema. Por ejemplo, tenemos varios tipos de células en el cuerpo, pero cuando un tipo de célula se reproduce fuera de proporción, se llama cáncer.
Entonces, en ese sentido, comercio libre, con plena oportunidad de obtener riqueza, comercio libre en la proporción cierta es saludable. Fuera de proporción es un cáncer cultural. Eso es el problema. Pues la pregunta es, ¿se la lleva bien con Walmart y McDonald's? Con los dueños. Walmart, yo tengo uno de mis mejores amigos en la vida, es uno de los líderes en los Estados Unidos que se oponen a la expansión de Walmart. Porque, bueno, el Evil Empire, el imperio maléfico. Ellos, bueno, sí, Walmart es un buen ejemplo de la maldad, en el sentido que, espero que nadie aquí es en el sentido que, por ejemplo, su punto caliente es precios bajos en los Estados Unidos, en sus camiones, dicen less, por menos. El problema es el siguiente: ellos tratan mal a sus empleados, por lo menos en los Estados Unidos, no sé cómo entraron aquí, pero allá, por ejemplo, tienen un sistema de emplearlos y despedirlos después de tanto tiempo para que los empleados no se cualifiquen para beneficios sociales. Y así, lo que pasa es que cuando los empleados de Walmart se enferman o necesitan otros servicios sociales, el pueblo tiene que pagar. Entonces el pueblo que ahorró un poco de dinero comprando en Walmart paga más para mantener todos los servicios sociales de sus empleados. Los daños medioambientales son muy serios. Por ejemplo, ellos entraron a la ciudad de Oklahoma City, y más o menos destruyeron la competencia. Dominaron tanto con sus supercentros que también venden alimentos. Y entraron tan agresivamente que pusieron en bancarrota a muchos otros mercados. Y dominan completamente. Después, cuando entraron en Inglaterra, en Inglaterra hay otra cadena que domina. Walmart entró en la justicia en Inglaterra diciendo que es injusto, no ético, de que una compañía domine así. Y yo sé, por ejemplo, mi amigo vive en Gainesville, Florida, la ciudad universitaria principal de Florida. Y es miembro hasta del consejo del condado y todo. Y él derrotó a Walmart porque querían construir otras tiendas allá, y los expuso abiertamente mintiendo sobre daños medioambientales. O sea que están preparados sin hesitar, sin pensar dos veces, en mentir sobre daños medioambientales. Hay un documentario que yo debía traer para ustedes, hecho allá en los Estados Unidos sobre ese tema. Y lo que yo estoy explicando es muy poco, son las cosas, simplemente las cosas que recuerdo, pero hay mucho más. Ok, otra pregunta, ya puedo hacer otra pregunta. Una pregunta, por ejemplo, el rezar el Hare Krishna o el rezar un rosario, o sea, yo lo veo, o sea, yo creo que es aquietar la mente. ¿Es que? Aquietar la mente, ¿sí? O sea, tranquilizar la mente, o sea, despejar la mente, ¿sí? Para tranquilizar. ¿Sí? Así como que yo a veces de repente me pongo a rezar el Hare Krishna y me da lo mismo, o sea, que rezar un rosario, ¿sí? Esto creo yo que es como para conectarte a algo o a alguien, ¿sí? O sea, que en un momento dado el poder de la oración, o sea, como que en un momento dado es ahí a donde se va, y es lo que ustedes también hacen al estar rezando el Hare Krishna, y es por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, todo lo que está pasando ahorita, los maremotos, o sea, los terremotos, todos los problemas de clima, ¿sí? O sea, son un llamado a algo, o sea,
sería mi pregunta. Sí, lo que hice sobre el canto es Sí. perfecto. Sí, yo creo que sería absurdo pensar que se puede agredir tanto el planeta sin consecuencias. Es como el cuerpo. Si yo tratara mi cuerpo, la humanidad trata la tierra, yo tendría muchos problemas de salud. Pero no es un llamado a algo que vaya a suceder como en alguna ocasión, o sea, como en el calendario solcín, o sea, comentan que para el 2012 y otros dicen del 2006 y que va a haber un cambio de dimensión y que algo en la filosofía de ustedes, o sea, ¿cómo lo ven? Sí, no tenemos una profecía explícita, pero sí la visión general de que un estilo de vida tan violento, tan insensible para con la tierra tiene que producir desastres. Y respecto a ¿cómo se llama? A esa conexión a la hora del rezo, o sea, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo lo manejan? Es interesante. Si estudiamos las religiones del mundo, podemos ver que en cada religión, como el cristianismo, budismo, islam, budismo, hinduismo, que en todas esas tradiciones se reconoce como tal el santo nombre de Dios o del poder divino, como lo definen. Y entonces si se pregunta por qué santo, porque un ejemplo que a mí me parece muy interesante, yo escribí sobre eso cuando yo era estudiante en California, que cuando se construyó el primer templo en Jerusalén, que el primer templo fue construido por, ¿cómo se dice en español? Solomón. Salomón. Y David primero quería hacer ese proyecto y debido al pecado de robar la esposa de otro. Sí, que su hijo tenía que hacerlo, que él perdió ese servicio a Dios. Pero lo interesante es que cuando se estudia todo lo que se dice sobre ese proyecto, o sea, el plan original, que vamos a construir un templo, y después la construcción, la gran abertura, la gran abertura del templo, o sea, en todo lo que se habla sobre el proyecto, siempre se dice la misma cosa, que es un templo dedicado al nombre de Dios, y que es el nombre de Dios que vivirá en el templo. Y hay una descripción que dice que así como Dios vive en el cielo, su nombre vivirá en el templo. Es un ejemplo dramático de la importancia del santo nombre de Dios en las religiones. Y santo porque el nombre es Dios, en el sentido que Dios se manifiesta en la forma de su propio nombre. Así que se puede construir un templo al nombre, y el nombre vive en el templo porque es Dios. Y mismo el libro de Juan, que discutimos a veces, pero empieza diciendo que al principio, no sé cómo dice en español, la palabra estaba con Dios y la palabra fue Dios. Entonces, ese poder de sonido, de palabra, que Dios puede aparecer como vibración, como su propio nombre, es un conocimiento disponible en todas las grandes tradiciones del mundo. Y así cuando se canta el nombre de Dios, no estamos simplemente haciendo referencia a Dios, sino estamos directamente en contacto con Dios. Y la palabra yoga significa contacto, vínculo. Así que cantando el nombre de Dios en cualquier lengua, como dice el rosario, es lo mismo, es el mismo proceso.
cantando cualquier nombre de Dios, estamos inmediatamente, directamente en contacto con Dios. Sí, así, no necesitas a nadie, tú directo. Y a través de ese contacto nos purificamos. Pero a veces no se siente, nos cuesta trabajo, aunque lo hagas, como lo dijo él, prácticamente al final, como que siempre estás cayendo en otras cosas, o sea, te mueve el mundo pues. Es por eso que buena compañía es buena. Dime con quién andas. Así como en la vida normal, una persona psicológicamente, digamos, saludable, tiene un equilibrio entre su vida social y su vida privada. O sea, necesitamos amigos, personas que nos quieren, que los queremos, y además necesitamos momentos privados, de pensar, en silencio, de recordar quién somos. Entonces hay un equilibrio natural entre vida privada, de tener tiempo de calidad consigo mismo, y vida social. Y así mismo en la vida espiritual hay necesidad de nuestra propia relación con Dios, de tener tiempo solo con Dios. Y también hay necesidad de estar en una comunidad de personas que nos apoyan, que nos ayudan. Porque querer o no querer, somos criaturas hasta cierto punto sociales. Y si no tenemos buena compañía, tendremos mala compañía. Una pregunta que le quería hacer es personal. Al final, yo nací en un mundo católico y cambié de religión. Ya no soy católico, soy cristiano, pero no voy a templo ni nada de eso. Entonces, pues, de alguna manera me llegó en mi vida, como dije, cuando me sentí derrotado, o sea, débil, cuando me sentí que de verdad no podía. ¿Usted también le tocó nacer en algún tipo de otra cuna y cómo llegó al esto del Krishna? ¿O nació con Krishna? No. Si lo puede comentar eso. No se siente discreto. No, es que No, yo puedo tal vez responder con palabras discretas. Sin entrar en los detalles chocantes. Que sí, yo con 20 años, 19, 20 años, yo era estudiante en Berkeley, California. Soy la República Popular de California. Ahora que tenemos, ¿cómo llaman? El gobernador. El gobernador. Y que era vecino de mi hermano, el gobernador. Pero yo nací en una buena familia, con principios, con valores, con mucho cariño. Y estaba en la mejor universidad pública del país, tenía muchos amigos, y yo vi que la vida hacía vacía. Porque, como hay un dicho en inglés, no sé si se dice en español, que no se debe poner el carruaje delante de los caballos. O sea, hay que poner el carro adelante, el carruaje, no. Se pone el carro adelante, no anda. O sea, las cosas tienen que hacerse en la secuencia cierta. Asimismo, yo quería saber quién soy, por qué nací, para qué nací. Y empecé a investigar. Y también yo traté de toda manera, digamos, razonable, disfrutar del mundo material, sin entrar en los extremos más bizarros. Yo trataba de disfrutar del mundo material y yo empecé a investigar sistemáticamente las religiones del mundo sin preconceptos, yo creo que sin preconceptos. Y yo estaba abierto a todo. Y finalmente escogí un proceso por motivos que creo que eran objetivos. Y yo creo que es muy importante que la espiritualidad sea objetiva y lógica y no fanática. Y
por la filosofía, que básicamente en Berkeley en ese entonces había el monismo de las alternativas, que todo es hay un chiste que dicen que dijo el yogi cuando entró en la pizzería. Por favor. Que dijo, háganme uno con todo. Entonces había ese monismo que era, creo que todo es uno. Y creo que la parte atractiva de eso es que hay una resolución, una armonía perfecta de todo lo que existe. El problema con eso es que es muy impráctico, en el sentido de que hay una gran variedad en este mundo, y de colores, de formas, de personas, y se dice que la variedad es la madre del disfrute. O sea, la variedad es la riqueza de la existencia. Entonces, pero había religiones con un concepto muy fuerte de que nosotros no somos Dios, pero había también una dualidad a veces tan severa de que una distancia tanto entre Dios y el alma que notaba algo. Entonces, la filosofía que descubrimos de ellas en Bhagavad Gita es que simultáneamente hay una oneness, unión de todo, pero sin embargo, dentro de ese todo hay diferencias. Por ejemplo, Dios y el alma son diferentes. Así como los padres y los hijos son uno, ¿verdad? O sea, hay o debe haber una unión muy íntima entre amantes. Hay una unión así que se sienten unos, ¿verdad? Una persona que tenía su vida y otra persona que tenía su vida, y cuando hay un amor muy profundo, los dos se vuelven una pareja. Y así mismo hay una unión entre Dios y las almas al mismo tiempo que Dios es Dios y las almas son las almas. Entonces esa técnicamente ontología, filosofía de la existencia me pareció lo que yo buscaba. Y también yo buscaba algo en que las personas no eran hipócritas. Yo sabía muy bien que yo era un hipócrita. Y porque, como hablamos, ¿no? Que tenemos principios, tenemos inteligencia, pero en el momento crítico a veces vamos por el camino inferior. Y entonces yo sabía muy bien que yo era hipócrita, que no vivía según mi mejor inteligencia. Y yo vi que había una filosofía excelente y personas que practicaban, que era posible practicar eso, ¿no? Porque hay filosofías que suenan bien pero no se puede practicar. Por ejemplo, yo puedo decir que yo soy Dios, pero en el momento de practicar, ¿qué voy a hacer? Un ladrillo puede caer en el techo y matarme. ¡Qué Dios estúpido! Entonces yo buscaba una filosofía que realmente explicaba, que no, digamos, terminaba en un misterio tras otro, pero que explicaba, y un proceso práctico de realizar ese conocimiento. Una pregunta, maestro. Sí. Volviendo un poquito a lo que comenzamos a platicar sobre